en este punto de cómo es necesario que una profecía la miremos en relación con otras. Y esta profecía que tomamos como ejemplo es bien importante porque les decía ahorita, estamos viendo el efecto, amén, el efecto de la palabra delante de nuestros propios ojos. Esto del falso profeta es una enseñanza que encontramos alrededor de todas las escrituras. Acuérdense que en tiempos de crisis de Israel, en tiempos en que el Señor le profetizó juicio, el Señor también habló de los falsos profetas. Y por eso vamos a mirar cómo a través de Jeremías, por ejemplo, se nos hablan de las características de los falsos profetas. Y usted mira esto y vamos a comparar con lo que tenemos acá, que ya lo leímos en Timoteo, en Pedro, Apocalipsis y en otros textos que encontramos. Incluso el mismo Señor Jesucristo habló de los falsos profetas, de los falsos maestros. ¿Y qué hace el falso profeta? Es instrumento de Satanás, hermano. Instrumento de Satanás para tergiversar la palabra y que la palabra del Señor no haga el efecto dentro de la iglesia. Yo quiero que usted analice esto, porque efectivamente el hecho de que Satanás esté haciendo esto a través de los falsos profetas nos da una evidencia clara de que la iglesia está dormida. Amén. Y mire qué hacen los falsos profetas. Confunden a través de sus argumentos y sus falsas doctrinas la mente y el corazón del creyente. Y empiezan a decir, por ejemplo, que la predicación de la verdadera iglesia es una predicación antigua, es una predicación que pasó de moda, es una predicación que trae terror, es una predicación que asusta, es una predicación que no manifiesta amor. Amén. Y como hay comezón de oír, lo decíamos ahorita, entonces la predicación falsa es recibida, es perseguida y no la verdad. Amén. Entonces mire cómo el Señor a través de los profetas del Antiguo Testamento ya daba avisos de esa obra perversa de Satanás dentro del pueblo de Dios. Dice allí: el falso profeta es un hombre de vida inmoral, porque no es obediente a las escrituras. Amén. No pone obstáculo alguno a la inmoralidad de otros, no exhorta, no corrige. Amén. No habla de santidad, es flexible ante el pecado, mis hermanos. Dice también que el falso profeta trae un mensaje de paz sin tener en cuenta las condiciones morales y las condiciones reales del pueblo de Dios. Usted recuerda en Jeremías este pasaje. Jeremías habló fuertemente y fue llevado al cepo. Amén. Por declarar la palabra de exhortación de parte del Señor. Y hablaban de un mensaje de paz, un mensaje de prosperidad, un mensaje de felicidad, un mensaje de alianzas, un mensaje de buenas relaciones, pero que en el fondo lo que hacía era esconder la inmoralidad y la perversidad que se estaba dando en ese tiempo. ¿Hay alguna diferencia con este tiempo, mi hermano? No la hay. Amén. Y el Señor nos está advirtiendo. Por eso es una de las profecías bíblicas que estamos viendo cumplidas. Mire que la vimos cumplida antes. Amén. La apostasía se ha venido cumpliendo una y otra vez, mis hermanos, en diferentes momentos y en diferentes circunstancias. Y aún hoy estamos viendo y con más, mire esto, hermano, con mayor nivel de repeticiones, pero también por la permisividad del Señor. ¿Por qué? Porque su palabra se tiene que cumplir. Amén. Y lo que estamos viendo, a pesar de que es muy doloroso ver esas iglesias llenas, esas iglesias, ese evangelio corrompido, esas iglesias donde sabemos que vulneran la verdad, que están perdidos. Amén. Y como dice la Escritura, así como el Señor le dijo a los fariseos que con esa predicación ellos caminaban largos caminos, haciendo a la gente doblemente hijos del diablo. Y la iglesia apóstata hace lo mismo. Amén. Llenan las iglesias con sus promesas y mensajes de paz, de amor, de prosperidad, pero realmente están llevando a la perdición las almas. Amén. Y usted va y se acerca
a una persona que ha estado influenciado por estas doctrinas y le predica la verdad y la persona lo rechaza. ¿Amén? Porque el mensaje suyo es un mensaje negativo, es un mensaje de alguien que está derrotado. Amén. Pero la palabra del Señor, mis hermanos, nos llama a salvación. La palabra del Señor nos llama a tener los oídos abiertos y los ojos abiertos para mirar las cosas eternas. Entonces, no es un mensaje que debe estar oculto, mis hermanos. Y ese es el segundo efecto. El segundo efecto no solo es que la gente tenga ese comezón de oír y no reciba la verdad, sino que la verdadera iglesia cierre la boca, detenga la predicación. ¿A cuántos no le han dicho, oye, pero deja de predicar así? Nadie va a llegar a la iglesia, nadie se va a convertir cuando tú predicas así. Hay poder en la sangre de Cristo, porque nosotros llevamos el mensaje, pero la conversión viene por la obra poderosa del Espíritu Santo de Dios. ¿Y dónde está esa administración del Espíritu Santo? Con la palabra verdadera que está allí en las Escrituras. Amén. Allí está el poder de salvación, dice Pablo. Dice que el Evangelio es poder para salvación a todo el que cree. Y nuestra labor, mis hermanos, no es contar cuántos se convierten, gloria a Dios si lo hacen, sino pronunciar los dichos del Señor. Amén. Predicar la verdad. Entonces Satanás ha estado haciendo esa tarea muy juicioso. Una, entenebreciendo las mentes y los corazones con las falsas enseñanzas, y otro, llevando a la iglesia verdadera que se mantenga muda. Amén, quieta. Y la Biblia dice, mis hermanos, y nosotros que estamos experimentando estos tiempos, somos instados por el Espíritu Santo a proclamar esa poderosa verdad. Amén. Mire que Jeremías también allí afirmó, a través de toda esta experiencia que tuvo, el Señor mostró que estos hombres tenían un testimonio prestado, una autoridad fingida, un ministerio autoasumido. Porque lo que no viene de parte de Dios, mi hermano, viene de parte del diablo. Y el diablo se disfraza como ángel de luz. Y efectivamente disfraza la verdad, la decora para que esté la gente recibiendo esta levadura y no esté recibiendo el pan de vida. También encontramos otras características a través de Ezequiel. Nos dice allí que los falsos profetas son guiados por su propia sabiduría y no tienen palabra de Dios. Esto es importante, mis hermanos, porque usted, acuérdese, una de las características que anunciamos al inicio, y es la fuerza y la autoridad de la palabra. Porque ¿quién daba la palabra? Dios. No era palabra de hombre, sino era palabra de Dios. Y el siervo del Señor, en plena humildad y obediencia, decía, así ha dicho Jehová. Amén. En cambio, los falsos profetas andan en su concupiscencia y emiten mensajes que respaldan sus propios deseos, sus propios anhelos del corazón que está corrompido. Dice que hacen que el pueblo confíe en mentiras y los deja sin recursos para el día de la tribulación. Porque, como ahorita ilustrábamos, mis hermanos, la verdadera iglesia debe predicar de los días que vendrán, de los juicios que se avecinan. Y no podemos estar diciendo que todo va a ser mejor. Amén. Que va a venir la paz, que el presidente que van a escoger es el mejor, que escoge el presidente cristiano porque el presidente cristiano ese es el que va a traer las soluciones. Amén, hermano. No nos podemos dejar engañar de los falsos maestros, de los falsos profetas, porque dice allí que ocultan la verdad, y la verdad es que si nosotros no estamos apercibidos y nos dejamos meter en la estructura del mundo, perdemos el alma. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Mi hermano, porque no podemos permitir que Satanás nos ponga un velo, teniendo nosotros los ojos ya abiertos, un velo de mentira. Amén. Mire que y lo que está aconteciendo en nuestro país es un buen ejemplo para esta ilustración que hace la Escritura aquí a través de los profetas, declarando las características de los falsos maestros.
Nuevamente Ezequiel habla de un mensaje de paz y optimismo. Y habla de un optimismo superficial. Dice que no tiene ni siquiera un contenido moral esa palabra profética. Y estamos poniendo estos ejemplos, mi hermano, de lo que no es, mis hermanos, porque usted aquí puede ver contrarrestado lo que hasta ahora hemos dicho que sí es. Amén. Cómo es el mensaje de parte de Dios y cómo no es el mensaje que viene por el Espíritu Santo a los siervos del Señor. Ezequiel también ilustra, mis hermanos, que la palabra que es declarada por los falsos profetas dan cuenta de un corazón corrompido y pecaminoso. Y no hay ciego que pueda guiar a otro, amén. Un pecador no puede guiar a un hijo de Dios. Un inconverso, un hombre natural, no puede, o alguien que dice ser convertido, pero no da fruto de justicia y arrepentimiento, no puede ser representación de ningún hijo de Dios. Ahora, estamos haciendo esta ilustración porque, como les decía, nos están queriendo poner Satanás a través de estas enseñanzas de iglesias y de la estructura del mundo, nos está queriendo decir a la iglesia de Jesucristo que en este tiempo nos distraigamos escogiendo gobernantes, cuando nosotros ya tenemos un gobernante, hermanos, y tenemos una promesa. Amén. Y es el Señor Jesucristo reinando sobre todas las cosas. No podemos distraernos pensando que mientras estamos en esta tierra, que mientras viene el Señor, porque si usted está pensando, mientras viene el Señor hago este plan, usted realmente no está anhelando que venga el Señor. Usted está anhelando el que se cumpla otra cosa, pero no la palabra. Si usted está haciendo planes de que la iglesia tiene que crecer y la iglesia tiene que mejorar y tiene que tener una mejor edificación y el cristianismo se tiene que apoderar de Colombia, por eso los gobernantes tienen que ser cristianos, usted está haciendo planes terrenales, hermano. Porque en primer lugar, el Señor nos ha dicho también a través de las palabras del Señor que estos son tiempos en donde la gente no recibe la palabra. Amén. Que son tiempos como los de Noé. ¿Cuántos se convirtieron, hermano? Solo 8 creyeron y subieron al arca. El resto no escucharon. Y evidentemente sabemos que el Señor tiene preparados corazones y por eso nos manda a predicar. Pero no son tiempos donde la gente esté buscando a Dios. Y tenemos que tener esa certeza para no estar escuchando todas estas corrientes del mundo y a los falsos profetas que están escondiendo en sus corazones pecaminosos esos deseos y nos vengan a convencer a nosotros de lo que el Señor nos ha dicho que hagamos. Amén. Otra característica, mi hermano, y vamos con esta última característica en cuanto a todo esto de la profecía bíblica, tiene que ver con el profeta viendo juntos eventos que tienen un cumplimiento por un tiempo considerable. Es decir, el Señor da una palabra, pero no se cumple a la vista del profeta, sino que se cumple en un tiempo postrero. El ejemplo que traemos acá tiene que ver con Zacarías 9:9. Y es un ejemplo bien interesante porque vamos a leer allí cómo dice la profecía para luego mirar la ilustración, la explicación que hacemos acá. Zacarías 9:9. Dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Amén. Ahí tenemos la primera parte, tenemos también el 10. Dice, y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar y desde el río hasta los fines de la tierra. Y mire que tenemos en esta palabra dada por este profeta la revelación de que el Señor vendría
y se cumplió esta palabra con la entrada triunfal de nuestro Señor Jesucristo a Jerusalén. En esa primera parte, versículo 9, efectivamente con las características que cuenta aquí el profeta, en un pollino hijo de asna, y el Señor entró humilde pero sobrio como nuestro Salvador y justo. Pero también nos ilustra tiempos más lejanos y tiempos escatológicos en los que el Señor vendrá a guerrear, ¿verdad? Al finalizar ya la tribulación, para luego entrar al reino milenial, atar ahí a Satanás y entrar a gobernar con todo su señorío las naciones. Entonces allí podemos ver esa característica de la profecía bíblica. Son varias, hermanos, como se pudieron dar cuenta, esas características, todas en relación unas con las otras. Y es importante tener esa claridad, porque de la manera como nosotros abordamos la palabra profética o la profecía bíblica, y después de las ilustraciones que hemos tenido, es posible que nosotros tengamos a bien en el momento de leer las escrituras cuál es la verdad en medio de tantas enseñanzas tergiversadas. Por eso, ahorita que entramos a este punto de las perspectivas de la profecía bíblica, esto tiene que ver cómo se ha venido abordando la profecía, y vamos a mirar cómo se ha abordado de manera inadecuada, y de allí han surgido una cantidad de interpretaciones que hoy, lo más tremendo es eso, mi hermano, hoy tienen comprometida la salvación de muchos creyentes. Amén. Tienen comprometida la salvación, porque no tienen la certeza que hablábamos al comienzo, que nos da confiar en lo que está escrito. Confiar, por ejemplo, que tenemos a las puertas la venida del Señor Jesucristo. Amén. Que el Señor Jesucristo en cualquier momento nos levanta. Entonces, muchas perspectivas bíblicas apuntan a que esto no va a acontecer. Confunden arrebatamiento con segunda venida, como nos comentaba el pastor en todas estas malas interpretaciones que hay. Como ni siquiera asumen el milenio o asumen que ya estamos viviéndolo. Y todas estas perspectivas responden a una mala interpretación y a una mirada totalmente perdida de la palabra escrita, de la profecía bíblica. Y bueno, todo esto que hemos referido hasta ahora nos involucra ya, como anunciábamos desde la clase anterior, a la manera como el Señor le ha placido expander, mostrarnos, presentarnos la profecía. Por eso vamos a hablar a partir de acá, de este apartado, de las dispensaciones bíblicas y de los pactos. Amén. Es importante que nosotros tengamos esto claro. Además, como la pastora explicaba en la clase anterior, es la manera como Dios estipuló que se diera el desenvolvimiento de la palabra, a través de tiempos. Amén. Y a través de relaciones, convenios que el Señor estableció con los hombres. Sin embargo, vamos a iniciar mirando algunos acercamientos a la perspectiva de la profecía bíblica que no son compatibles con las escrituras. Cuando usted escucha hablar de la teología del pacto, no tiene que ver con los pactos bíblicos. Pareciera, pero no. Más bien tiene que ver con algunas posturas de estudiosos, de teólogos, que han asumido resumir en dos los pactos, sabiendo nosotros por la palabra del Señor que son 8 pactos. ¿Amén? Entonces ellos han hecho esta clasificación de manera errónea, y una de las razones por las que las hacen, justamente como ahorita comentábamos, es porque no diferencian la relación que el Señor estableció y la palabra y las promesas que el Señor estableció para Israel y las que estableció para la iglesia. Entonces hacen conjeturas, hacen relaciones antibíblicas que realmente no respaldan la palabra y lo que el Señor ha dicho que va a hacer. Entonces, en este caso, la teología del pacto habla de dos. El pacto de obras hecho con Adán, y el pacto de gracia que lo asumen desde Abraham
hasta los fines de los tiempos. O sea, según esta teoría, después de Adán, inmediatamente, desde Abraham, inició este pacto de gracia. Y nosotros sabemos que los pactos que acontecieron con Abraham, por ejemplo, aún cuando en algunos aspectos nos involucran, porque el Señor le plació así, los aspectos principales del pacto tienen que ver con el mismo Abraham, con su descendencia y con el pueblo. Amén. Entonces, mire cómo el desconocimiento de las relaciones entre Israel y la iglesia ha hecho que se asuma esta teología del pacto y que se interprete espiritualizadamente la palabra de Dios. Y sabemos que cuando no hay una interpretación adecuada, se pierde la verdad. Por eso insistimos tanto en el análisis hermenéutico, por eso insistimos tanto, mis hermanos, en el método literal. Amén. Para tener la claridad siempre de lo que la palabra del Señor nos dice. Al lado de, o en contraposición con la teología de los pactos, está la teología que nosotros consideramos, porque es bíblica, y es la teología dispensacionalista. El término, bien lo anunciaban en la clase anterior la pastora, está en las Escrituras, Efesios 1:9, Efesios 3:9 y otros textos del apóstol Pablo, donde describe que efectivamente el Señor le plació así determinar los tiempos, la administración de su plan, la mayordomía sobre su pueblo. El término en griego es oikonomía, que eso traduce administración. Y mire cómo dice allí las Escrituras en Efesios, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se ha propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Amén. Pablo está diciendo que así le plació al Señor manifestarse al hombre, de mostrarle su amor y de escribirle su plan de eternidad. Y dice allí, así las que están en los cielos como están en la tierra. En el capítulo 3:9 dice, y de aclarar, mire cómo utiliza el término aclarar, implica enseñarnos, implica que nosotros entendamos a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Nos está hablando, mis hermanos, aquí Pablo en referencia directa a la dispensación de la iglesia, amén, donde al Señor le plació que todo el que creyere, en el nombre del Señor Jesucristo, en arrepentimiento de pecados, constituyera la iglesia, sea gentil o fuera judío, amén. Una vez convertido, el judío ya no es judío, el judío es creyente, es hijo de Dios, es cristiano. Y el gentil que practicaba cualquier otra cosa se convierte a Cristo y hace parte también de la iglesia. Amén. Vamos entonces a mirar, mis hermanos, cómo es clave que nosotros hagamos un recorderis, porque yo sé que hemos estado siempre estudiando estos temas, seguramente ustedes en algunos estudios o individuales, etcétera. Es necesario recordarlos, aclararlos, para poder avanzar en las perspectivas de la profecía bíblica. Recordemos que como estudio teológico del dispensacionalismo, efectivamente, acá tenemos uno de los auspiciadores, John Nelson Darby. Lo primero que hizo fue eso, describir el programa que el Señor estableció para Israel y el programa que el Señor estableció para su iglesia. Y haciendo esto, pudo él demostrar y ilustrar, porque la Escritura ya lo decía, cómo es que debemos entender la palabra profética. Teniendo en cuenta esas dispensaciones, mis hermanos, se asume efectivamente el pretribucionalismo y el premileniarismo, que es lo que es bíblico. Amén. Es la perspectiva bíblica que debemos nosotros creer, porque es la que de la cual da evidencia la palabra del Señor. En ese orden de ideas, mis hermanos, vamos a recordar en qué consisten estas dispensaciones. Y usted puede ver allí, a través de los versículos, ¿verdad?, de dónde a dónde el Señor lleva esa administración de tiempos. Tenemos la primera dispensación, la dispensación de la inocencia. Dios crea al hombre, y recuerde que el Señor todo lo que creó, lo creó bueno.
y creó al hombre en un estado de inocencia. Eso no quiere decir que el hombre era inconsciente, por el contrario, el Señor lo dotó de capacidades, de talentos, amén, de facultades, y de eso da bastante evidencia el libro de Génesis, todo lo que el Señor le demandó al hombre que hiciera, y estableció en el Edén al hombre con la advertencia de la obediencia, porque el Señor le dio un mandamiento, amén, le dijo que de todo árbol podía comer, menos del árbol que del bien y del mal, amén. Y efectivamente el hombre traspasó ese mandamiento y violentó la palabra del Señor, porque ya en su corazón había ese anhelo de ser como Dios que ahorita comentábamos, ¿verdad? El ser como Dios es el pecado desde Génesis hasta Apocalipsis, de rebeldía, que también incluye el orgullo y la vanagloria. Entonces esa dispensación, ese primer tiempo de la dispensación de la inocencia. Seguidamente tenemos la dispensación de la conciencia, que transcurre en todo ese tiempo en que el hombre, ya sabiendo efectivamente, confrontado por el pecado, conoció lo que era el pecado y las consecuencias del pecado, tuvo que entonces llevar en su estado de conciencia, asumir la responsabilidad de ese pecado. Amén. Y el Señor hizo unas demandas allí, en ese tiempo. Empezó el Señor estableció el Señor los sacrificios y las ofrendas. Era la manera como el hombre pues se acercaba a Dios. El hombre falla también en esto, porque aun cuando hacía este tipo de obras, el hombre no entregó el corazón en obediencia al Señor. Y tuvo que venir más adelante, tiempos de Noé, el diluvio. Y sabemos que allí, esta parte es bien importante, mis hermanos, porque el Señor nunca dejó de dar palabra. Amén. Nunca dejó de predicar y de invitar al hombre al arrepentimiento. Porque nosotros sabemos que la Escritura nos dice que Noé se dedicó, mientras se construyó el arca, todo ese tiempo se dedicó a predicar. Y se dedicó a decirle a todos los hombres allí que era necesario buscar a Dios, arrepentirse de sus pecados, vivir agradando a su Creador. Pero ahorita decíamos, no le escucharon. Amén. No le escucharon. Sin embargo, Noé hizo la tarea. Amén. La hizo. Dice la Escritura que predicó todos esos años y aún él pudo tener a su familia con él y se preservó allí la humanidad. Viene la tercera dispensación, es denominada como la dispensación del gobierno humano. En esta dispensación, el hombre tiene la oportunidad, a Dios le plació, que gobernara el hombre. Estableció el Señor o permitió que se establecieran tribus, pueblos, naciones y se establecieran leyes. La dispensación se caracteriza por esta ley de que el asesino fuera juzgado también por muerte. Sin embargo, el ser humano, en su perversidad, porque sabemos que el problema siempre ha sido el pecado en el corazón del hombre, no cambió su manera de vivir, no buscó a Dios, y este periodo culmina con el acontecimiento de Babel. Recordemos, mis hermanos, que aconteció allí. Amén. La vanagloria de la vida embargó tanto a esta población que quisieron llegar, edificar, amén, y sobrepasar. Porque esa era la intención del corazón, estar siempre por encima de lo que Dios dice. Amén. Pero el Señor estableció allí una medida y fue dispersar a estas naciones, dispersar este pueblo, y lo hizo a través de las lenguas allí humanas que el Señor cambió para que no hubiera unidad en esos propósitos humanos. Seguimos luego con una cuarta dispensación, que es la dispensación de la promesa. Esta dispensación la organizamos o la visualizamos desde el momento en que el Señor
le llama a Abraham. Génesis capítulo 12, y llega hasta que el Señor le da, llama a Moisés para establecer la ley. ¿Amén? Dios llama a Abraham con el propósito ferviente de llamar a un pueblo santo, y hace unas promesas específicas a Abraham, de las que vamos a hablar más adelante cuando entremos ya a describir el pacto como tal. Acuérdense que estamos hablando de tiempos en este momento, luego vamos a hablar de las condiciones dentro de esos tiempos que tienen que ver con los pactos. El hecho de que más adelante aparezca la ley no quiere decir que el pacto con Abraham se haya abrogado. Sabemos que más adelante vamos a ver que el Señor habló a Abraham de un pacto eterno. ¿Amén? Y no se vio allí limitado por el hecho de que llegara la ley. Una quinta dispensación, entonces, que inicia allí desde Moisés, es la dispensación de la ley. La descripción nos manda a recordar los mandamientos, y este tiempo culmina con la obra de redención de nuestro Señor Jesucristo. ¿Israel pudo cumplir la ley? No la pudo cumplir. Amén. Aun cuando el Señor permitió y estipuló la ley para que se confrontara Israel con su pecado, para que se confrontara con su condición corrompida frente a la condición santa de su Creador, ellos no recibieron nada en su corazón, y efectivamente el Señor trajo también juicio, así como en la época del diluvio, pero en este momento el juicio tuvo que ver con la dispersión y la cautividad del pueblo. Una sexta dispensación es la de la gracia. Terminó la anterior con la obra de redención de Jesucristo, y sabemos que con eso se instaura la gracia. Tito 3 dice que la gracia es esa bondad de Dios. Dice allí el pasaje dándonos una descripción de lo que es la gracia del Señor, la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, porque sabemos que la gracia es inmerecida. Por todos estos tiempos que hemos descrito, el hombre no ha querido buscar a Dios, amén, pero Él le plació desde allá, desde el primer momento, desde Adán, establecer su bondad y su gracia para todo aquel que le recibiera, le creyera. Entonces en eso consiste esta dispensación. Efectivamente muchos reconocieron al Señor Jesucristo, le siguieron, pero como tal el pueblo, sabemos que el pueblo judío no se dio, aún todavía hoy no creen en el Señor Jesucristo, no le honran, y a eso le agregamos que la iglesia se corrompió, y hoy también tenemos una realidad que ya hemos descrito bien a través de las características de la profecía bíblica, y es la apostasía, por lo cual el Señor está aún en este tiempo, ¿verdad?, trabajando a través de la predicación de la iglesia para que haya esa gracia realmente se manifieste en los corazones. Y la última dispensación, mis hermanos, es la dispensación del reino. Esto involucra el milenio e involucra el reino eterno. Mire cómo el Señor a través de la Escritura estipuló esta administración del tiempo, esta medida de cómo se relacionó Él, o se ha estado relacionando con el hombre. Bueno, ahí tenemos un cuadrito donde lo que hacemos es como tomar los rasgos generales de cada una de las dispensaciones que ya hemos descrito hasta ahora. Eso usted lo tendrá allá en el material cuando ya lo editemos. Hasta ahora, porque esto es importante, mis hermanos, porque aquí corroboramos lo que decíamos al inicio. El panorama profético que el Señor nos ha trazado en las Escrituras involucra o impacta la historia del hombre, de manera que el Señor ha trabajado, uno, con Israel, dos, con las naciones, dando testimonio a través de su pueblo, y con la iglesia. Amén. Entonces, una de las cosas que vamos a mirar más adelante en el desarrollo del diplomado es eso, cómo a través de la historia Dios ha hecho una relación y ha obrado de manera soberana a través de estos tres grupos
para cumplir su plan. Y teniendo esto, mis hermanos, en mente, entonces sí podremos entender el programa de Israel, el programa de la iglesia. Amén. Que, como le hemos dicho hasta ahora, es clave para poder comprender la profecía bíblica. Entonces, hemos hablado de las dispensaciones, es necesario abordar los pactos. Gina, antes de pasar a los pactos, quiero agregar algo que tiene que ver justamente con la teología sobre las dispensaciones. Retomo un poco lo que decía mi hermana Gina, y es que los que niegan las dispensaciones dicen que no existen en las escrituras dispensaciones, que no hay evidencia de ello, a pesar de que, como Gina demostraba, incluso el mismo término en griego aparece, que es la administración de los tiempos por parte del Señor. Estas personas son las que niegan el arrebatamiento de la iglesia antes de la tribulación y niegan también el milenio. Pero mirando la evidencia bíblica, si usted notó en lo que explicaba Gina, cada dispensación termina con un juicio. A ver si se dio cuenta de eso, ¿verdad? De una evidencia de que sí existen las dispensaciones, además de que aparece el término, además que se ven claramente desarrolladas en las escrituras, son justamente esos puntos en los que finaliza la dispensación. Y usted encuentra que cada dispensación va a terminar con un juicio. Amén. Usted encuentra en el caso de Adán y Eva, aparece el juicio que el Señor le da a ellos. Aparece en el caso de la dispensación del gobierno humano. Amén. Aparece el juicio del diluvio, como esa brecha allí. Luego aparece la promesa. Amén. Pero usted encuentra que esos 400 años que estuvo Israel esclavo, ¿verdad? Ahí tenemos juicios sobre Israel. Y en cuanto a las naciones que mencionaba Gina, justamente el juicio sobre Faraón marca esa relación que tiene el Señor en cuanto a la administración del tiempo con respecto a las naciones gentiles. Hubo juicio a través de estas pestes que el Señor mandó a través de Moisés. Ahora usted nota que ese tratamiento que tiene el Señor luego con la dispensación de la ley, que inicia en el monte Sinaí, ¿cómo termina? Con el juicio de las cautividades. Sin embargo, recuerde que ese juicio de las cautividades, que es cuando Israel sale, el Señor lo saca de la tierra para llevarlo al centro del imperio asirio. Luego viene el juicio sobre Judá para llevarlo al centro del imperio babilónico. Hay una promesa después de regreso a la tierra. Usted recuerda que por misericordia regresa Israel ya como un pueblo judío, ya no separado, a la tierra. La época de Esdras, de Nehemías, pero usted encuentra que ellos rápidamente vuelven al mismo pecado. Y justamente los profetas posexílicos como Ageo, Zacarías y Malaquías hablan de juicio. ¿Usted me está siguiendo? Y cómo termina estos profetas, sobre todo el profeta Malaquías, termina con juicio. Yo creo que usted lea allí el final para que usted note que la dispensación de la ley, como decía mi hermana Gina, termina con la muerte de Cristo. ¿Usted me está siguiendo? Porque Cristo nació ¿bajo qué? Bajo la ley. Amén. Y usted encuentra entonces que la dispensación realmente, el juicio de las cautividades marca obviamente esa dispensación, pero la ley continúa hasta la primera venida de Cristo, hasta su muerte. Pero acuérdense que antes de morir el Señor, Mateo 23, usted encuentra allí que el Señor declara juicio sobre Israel cuando dice: tu casa será hecha desierta. Amén. Y viene la dispensación de la iglesia. Esto es un argumento más para establecer que realmente la iglesia se va antes de la tribulación, porque tiene que terminar esta dispensación de lo que llaman la gracia o de la iglesia, tiene que terminar. ¿Y cómo termina? ¿Con un qué? Con un juicio. De la misma manera como las otras dispensaciones terminaron. Pero este juicio son los 7 años, que es la semana 70 de Daniel, para que luego se inicie la dispensación del reino. Ciertamente es un juicio largo comparado con los demás. Usted encuentra en el libro de Malaquías el versículo 6 del capítulo 4, que dice, capítulo 4, 6, Malaquías, dice: Él hará volver el corazón
bueno, dice en el 5, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Amén. Evidentemente cuando habla de Elías se está refiriendo al cumplimiento profético en Elías, que es Juan el Bautista. Amén. Y se está cumpliendo también ya en el día de Jehová grande y terrible, que es a los dos testigos que vienen con el ministerio de Elías. Amén. Ahí hay un segundo cumplimiento. Pero mire cómo dice el 6. Miren cómo habla del juicio. El día de Jehová grande y terrible, refiriéndose a los 7 años de tribulación. Y dice el 6. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Dice, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Es el único libro de la Biblia que termina con maldición. Cierra el canon del Antiguo Testamento, más no la dispensación de la ley, porque acuérdense que la dispensación de la ley termina es en Cristo, porque todos los que nacieron allí, incluso Juan el Bautista y el mismo Señor Jesucristo, nació bajo la ley. Por eso el Señor cumplió la ley totalmente, nunca violó la ley, nunca violó un sábado, nunca violó absolutamente nada. Miren cómo el mismo libro termina con este juicio, que es el juicio que el Señor recuerda justamente cuando le dice a Israel que lo dejará en cuanto a su tratamiento directo, referido al tratamiento espiritual, por cuanto sí históricamente siguió tratando con Israel, como vamos a mirar durante el diplomado, cómo ha seguido guiando la nación en su dispersión hasta su regreso a la tierra en 1948. Amén. Entonces, una evidencia de que sí realmente es bíblica la dispensación, y estas dispensaciones de las que ha hablado mi hermana Gina, justamente es que terminan todas con un juicio. Amén. Bien, mi hermano, vamos a medida que vamos trabajando con los pactos, todo esto que hemos comentado frente a las dispensaciones va a ir tomando también cada vez, digamos, más forma por los eventos que acontecen en cada dispensación. Antes de entrar a cada una de ellas, creemos necesario definir bien, tener claro qué es un pacto bíblico, qué es un pacto divino.